propongamos con la exhortación de la palabra de Dios. Vamos a ponernos todos sobre sus pies para así agradecer. Gracias. Buenas tardes nueva vez, hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Vamos a orar para ponernos a tono con Dios. Oremos. Señor, gracias por tus maravillosas obras hechas en nuestras vidas. Gracias por este tiempo en el cual nos permites abrir tu palabra, Señor, expresar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a sujetarnos a ellas. Si hay alguien más que ha puesto en su corazón estar aquí, Señor, sea un amigo, sea un alma, un hermano, hermana, que tu gracia le alcance, que podamos seguir gozándonos en tu casa y en tu nombre. Apelamos como siempre a la sangre de Cristo, que nos limpie, nos purifique, Señor, y permita que esta predicación, esta reflexión pueda, Señor, traer gloria y honra a ti, Señor, y si es tu voluntad, arrepentimiento y perdón a las almas perdidas. Aquellos que están a la distancia, Señor, que puedan apercibirse a tiempo y recordar que un día usted ha decidido, Señor, retornar a buscar a su iglesia. Gracias, Señor, por esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, tuvimos una lectura en Judas y tratamos los 3 primeros versos. Me propongo en esta tarde solo dar o presentar la introducción y una breve reflexión del mismo libro, ya que hay muchas verdades en esta corta carta o corta epístola. Estos libros cortos de la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, a menudo son ignorados, pero hay algunas palabras dichas por un estudioso que la presentaré más adelante. Quiero hablar en esta tarde bajo el tema contendiendo por la fe. Contendiendo por la fe. Y alguien nos enseña y nos dice, estas cartas más cortas del Nuevo Testamento a menudo son olvidadas, pero el olvido de estas importantes cartas o epístolas dice más acerca de nosotros que lo que dice acerca del libro de Judas. Su negligencia refleja más la superficialidad de la generación que lo descuida que la irrelevancia de un mensaje en llamas. Entonces, ¿qué es lo que está mal? Que la carta sea corta o que nosotros como lectores somos cortos de lectura. Leemos poco la palabra de Dios. Nos quejamos, pudiéramos decir que Isaías es bastante extenso, que Génesis es larguísimo, pero Judas es corto. En esta tarde veremos aquí el autor y los lectores, quién escribe y para quién les escribe. Entramos de una vez en materia y dice aquí en Judas, en el verso 1, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. El nombre literalmente es Judas, como bien presenta el escritor, pero para evitar la conexión con Judas Iscariote, el hombre infame que traicionó a Jesús, la mayoría de los traductores ingleses han usado el nombre de Judas. Hay 6 personas llamadas Judas mencionadas en el Nuevo Testamento, pero la mejor evidencia identifica esta referencia como la mencionada tanto en Mateo 13, verso 55 y Marcos 6, 3. Este es Judas, el medio hermano de Jesús. Cabe señalar y resaltar que aquí él no se presenta como el gran hermano o medio hermano de Jesús. Él entiende que él aquí es un siervo de Jesucristo. Y él entiende que cuando el Señor en su ministerio, ninguno de los hermanos de Jesús creyeron en él. Él cree después de la crucifixión, después de la ascensión. Es como si quedase marcado. Recuerde que en un momento los mismos hermanos de Jesús le dijeron, si tú eres el Cristo, vete a Jerusalén y preséntate a ellos. Una falta, pudiéramos decir.
Ellos sabían que si Jesús se presentaba en Jerusalén, le iban a dar muerte rápidamente. Pero eso habla de la poca fe a veces que nosotros tenemos y respetamos a los hombres de Dios. Repito, cabe señalar que Judas, como los otros medios hermanos de Jesús, incluyendo a Jacobo, quien es presentado ahí, no creyeron en Jesús como el Mesías hasta después de su resurrección. Si alguien podía hablar de Jesús como Mesías, eran los propios hermanos de Jesús, porque ¿qué? Crecieron con él, sí o sí. Si él no era santo, ellos podían decirlo. Si él hablaba mentira, ellos podían decirlo. Si él no servía, podían decirlo. Pero el testimonio de Jesús, no solo para con sus hermanos, sino para con todos los que oyeron y creyeron en él, fue de gran satisfacción y salvación. Recuerde que muchos, con solo entender que venía él por ahí, le vociferaban, entendiendo que si Jesús los escuchaba, podía hacer una gran obra en su vida, y así pasaba. Aquí Judas se presenta como siervo de Jesucristo. ¿Un siervo de quién? De Jesucristo. Mire que él no se presenta ahí como medio hermano de Jesús. Tiene más relevancia y él como siervo de Dios entiende eso. Que nuestra comunidad, por así decirlo, como parientes, hermanos, como familia, tiene menos significado que ser hijos y siervos de Dios. ¿No les dijo el mismo Señor en una ocasión: tu madre y tus hermanos te buscan? ¿Y qué fue lo que él contestó? Ah, sí, ellos son más importantes, que vengan, que pasen. Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Porque al final, ¿quiénes son los que nos veremos en el cielo, hermanos? ¿Las familias o el pueblo de Dios? Es que un poco duro, ¿no? Bueno, si usted lo quiere blandito, arrepiéntase, conviértase. Si quiere que toda su familia se convierta, entonces demos testimonio, prediquémosle, oremos fervientemente por ellos, para ver toda nuestra familia, ¿dónde? En los cielos. Un siervo de Jesucristo. Eso es mucho, ¿sabía usted? Que le digan a usted: mira, hay una sierva de Dios, mira, hay un varón de Dios. A mí me aterra eso, cuando alguien me señala así, que me dice varón de Dios. Quizás porque sabemos la connotación de eso y lo que conlleva la expresión. Hoy en día el evangelio se ha cualquierizado. Cualquiera es siervo y sierva de Dios, hasta los que están en los medios de comunicación. No se proclaman cristianos muchos. En los mismos medios, sí o sí, estoy equivocado. Como ya sabemos, Judas era un pariente de sangre de Jesús, pero él se consideraba solamente como un siervo ¿de quién? De Jesucristo. Y era mentira que era medio hermano de Jesús. No, era otra gran verdad. Pero ser un siervo de Jesucristo es una mayor verdad. Y él lo entendió así. El hecho de que quería ser conocido de esta forma, en lugar de presentarse como Judas, el medio hermano de Jesús, nos dice algo de la humildad de Judas y de la poca importancia de estar conectados con Jesús por las relaciones humanas. Jesús habló de esta falta de importancia en pasajes como Marcos 3, 31 a 35 y Lucas 11, 27 y 28. Sin ninguna duda, Judas valoró el hecho de que Jesús fue su medio hermano y que creció en la misma casa de Jesús. No comían en la misma mesa, no garrateaban juntos. Pero aún más valioso para él fue su nueva relación con Jesús. ¿Cuál? La relación de un nuevo nacimiento. Para Judas, la sangre de la cruz que lo salvó fue más importante que la sangre de la familia en sus venas, que lo relacionaba o lo relacionó con Jesús. Judas podía decir como Pablo: a pesar de que hemos conocido a Cristo, ¿según qué? ¿Cómo se llama ese que está aquí? Ya no lo conocemos así. Aunque andamos en la carne, porque este cuerpo es carnal y carne, no militamos según la carne. Sigue diciendo aquí, alguien más lo señala.
y hermano de Jacobo. Véase y entiéndase este Jacobo como el mismo Santiago, que también escribió una epístola o una carta, otro hermano de Jesús, medio hermano de Jesús. Y el hermano de Jacobo, entiéndase Santiago, este fue un importante líder de la iglesia en Jerusalén y también el autor de la carta del Nuevo Testamento que lleva ¿quién? Su nombre. No hay una carta que dice Santiago, que nos habla acerca de la fe. Sin obras es que muerta. Y Pablo le contesta, pero estamos aquí contendiendo por la fe. Tanto Santiago como el autor de la carta del Nuevo Testamento que lleva su nombre eran medio hermanos de Jesús. Sigue diciendo el texto, a los llamados, santificados en Dios Padre, guardados en Jesucristo. Judas claramente nos enseña que él le escribió ¿a quién? A la iglesia. Por lo general, todas estas cartas, aunque sean duras, y aunque pasen episodios difíciles, como en Primera de Corintios, en el capítulo 5, etc., es escrita para los creyentes. Es significativo que Judas escribió a los cristianos. Este libro se ocupa de las cosas que los creyentes necesitan que escuchar, pero que a menudo no queremos que hacerlo. Judas identificó a sus lectores como cristianos en tres específicas maneras. Llamados, dice ahí a los llamados. Una persona es cristiana porque Dios la ha ¿qué? Llamado. A los apóstoles, Cristo no los llamó uno por uno. Y en el Antiguo Testamento también vemos llamados. A Samuel, ¿quién fue que lo llamó? Elí. Dios mismo lo apartó. Lo importante es responder al llamado cuando sucede. Por lo general, cuando usted y yo estamos en la casa donde estemos y suena el teléfono, sea el residencial o el móvil, no atendemos la llamada. Cuanto más un llamado de Dios en nuestras vidas a hacer su obra, a hacer su voluntad. Pero muchas veces desatendemos la llamada de Dios. Lo ideal cuando el teléfono de Dios está sonando, tomarlo inmediatamente, porque a través del Espíritu Santo, Dios que nos habla, no sé si usted lo escucha, pero Él te llama por tu nombre. Si no lo has escuchado, pídale a Dios, Señor, heme aquí, envíame a mí. Santificados por Dios Padre, sigue diciendo aquí el escritor Judas. ¿Qué significa esto? Significa que ellos fueron apartados. ¿Apartados de dónde? Del mundo. ¿Y qué más? Y apartados para Dios. Muy importante eso, que si Dios nos sacó del mundo es para nosotros hacer ¿qué? Todo lo diferente a lo que el mundo hace. Sigue diciendo guardados en Jesús. También puede traducirse como los que perseveran en Jesús. Y es hermoso eso. Usted y yo debemos de perseverar siempre en la doctrina que hemos aprendido, en el amor. A veces decaemos mucho en eso, pero no debemos decaer, sino perseverar, estar constantes siempre. Amar a nuestros hermanos, amar a nuestro prójimo, etc. Quiere decir que Jesús es nuestro guardián y nuestro protector. El estar guardados en Jesús significa que Dios nos guarda, que Dios nos protege. Usted no ha leído muchas veces en los Salmos que habla de Jehová de los ejércitos. Hemos explicado eso antes. Eso significa que el ejército está ahí y Jehová está ahí cual fuerte capitán para vencer. Así está Jesús en nuestras vidas, para vencer, porque Él venció. El texto sigue hablando un poco más y guardados en Jesucristo. Bueno, ya lo hablamos, entonces pasamos al verso 2. Aquí vemos a Judas que da un cálido y típico saludo. Mira el saludo que él da. ¿Cómo dice en el verso 2? ¿Cómo dice? Tres grandes bendiciones. Él les expresa a sus lectores. Por lo general, Pablo
abunda en sus escritos en ese mismo sentido, misericordia y paz, y amor, etc. Pero aquí estas palabras implican algo más fuerte, más grande. Este no es exactamente el mismo saludo que se encuentra en la mayoría de las cartas de Pablo, el cual usualmente es gracia y paz para ustedes, ¿sí o sí? Aquí vemos alguna variación en ocasiones. Sin embargo, sustancialmente sí es el mismo. Aquí la palabra multiplicadas implica, en la mente y en el corazón de Judas, no fue suficiente tener la misericordia, la paz y el amor añadidos en la vida del cristiano o a la vida del cristiano. Él buscaba una multiplicación de estas, o sea, la suma de estas siempre. Es como tener un arduo amor y deseo porque esos creyentes de esa época entendieran y escucharan lo que el Espíritu Santo quería informarles. Y él aquí habla de que contendamos, ¿por qué? Por la fe, ya que sin fe es imposible ¿qué? Y muchas otras cosas sin fe no la conseguimos. En el verso 3 sigue diciendo aquí, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente, ¿por qué? Por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Es como si Judas quería escribirle una carta y en ese sentido tuvo que variar sus escritos para implicar el tema, para apuntar al tema, para hablarles de ello, de contender ardientemente por la fe. Él veía algo en aquel tiempo, y en aquel tiempo se hablaba de los últimos tiempos. Y en estos tiempos, ¿de qué hablamos? Pablo no hablaba de que la probabilidad de que él fuese arrebatado en el arrebatamiento. Bueno, Pablo se fue y seguimos aquí. Y nosotros no creemos también que seremos arrebatados. Puede pasar hoy como puede pasar dentro de tantos años. Lo importante es haber acudido al llamado de Dios. Sea cuando sea que el Señor venga, del Señor somos. Podemos ver que el deseo inicial de Judas es de escribirle sobre la salvación común o la común salvación, como a usted le guste. Pero algo sucedió. Judas encontró necesario escribir una carta diferente. Podemos decir que esta fue la carta que no deseaba que fuera escrita. La carta de Judas es esencialmente un sermón aquí para estos creyentes. En ella Judas predica contra las prácticas y doctrinas que ponen el evangelio de Jesucristo en peligro. Se trata de cuestiones serias y Judas trata con ellas con seriedad. Deberíamos estar felices de que Judas fuera sensible al Espíritu Santo. Lo que podría haber sido solo una carta de un líder cristiano a una iglesia en particular se convirtió en un precioso instrumento inspirado por el Espíritu Santo y valioso como una advertencia en estos últimos días. Hermanos, en los tiempos de Noé, ¿cómo vivían la gente? ¿Y usted no cree que en aquellos tiempos también se mataban uno con otro? Que la maldad era amplísima. ¿Y cómo estamos viviendo? Los hombres están matando a la mujer, las mujeres están matando a los hombres, los hijos están matando a sus padres, los padres están matando a los hijos, tantas riñas que hay, tantas situaciones. ¿Estamos menos que en aquel tiempo o estamos más acelerados? Hermanos, recuerde que en el libro de Daniel vemos que la ciencia aumentará. Toda la tecnología que tenemos era impensable 20 años atrás. Tener un teléfono móvil y usted comunicarse allí a Medio Oriente o a Oriente y ver una persona en tiempo real, ¿era pensado eso? Era algo impensable. Seguimos aquí. Quería hacer un paréntesis, pero seguimos aquí. El llamado a defender la fe. Deberíamos estar felices de que Judas fuera sensible al Espíritu Santo. Terminamos diciendo, en la parte B del verso 3 habla acerca de nuestra común salvación. Es lo mismo decir, concerniente
a nuestra común salvación. Nuestra salvación no es común en el sentido de que es barata o de que cualquiera puede tenerla. De hecho, si Dios vendiera la salvación, nadie podría comprarla. ¿Por qué? Porque ¿quién puede comprarle a Dios? Y si Dios vendiera barato. Porque se entiende que si Él es eterno, vendiera cosas eternas, ¿sí o sí? Por eso en Isaías 55 el Señor hace un llamado donde dice, venid a mí todos, ¿no? Comprad sin dinero, ¿qué? Vino y leche. No cuesta dinero eso, muchísimo. Pero aún así Dios regala la salvación y el hombre decide comprar los placeres de este mundo. Y no cuesta mucho los placeres de este mundo. Y al final, ¿dan algún beneficio? Al contrario. Acerca de nuestra común salvación. Es común en el sentido de que hemos sido salvos en común. Nadie tiene más salvación que otro, aunque sea chino, japonés, italiano, etcétera, etcétera. En la comunidad de Dios no tiene una forma para los ricos y otra para los pobres, o una forma para el bien y otro camino para el mal. Todos venimos a Dios de la misma manera, por medio de la sangre ¿de quién? De Jesucristo. Si no es una salvación común, no es la salvación de Dios, y no es salvación en absoluto. Tengo 2 párrafos, espero que me dé el tiempo para compartirlos. El primero dice: un cristiano individual puede no saberlo, entenderlo o beneficiarse de ella en cuanto a la salvación. Pero ser un cristiano es ser parte de la comunidad de Cristo. Ser cristiano significa que se pone de pie hombro con los millones de cristianos que han partido antes. Estamos con cristianos fuertes y cristianos ¿qué? Débiles. Es una realidad. Estamos con cristianos valientes y cristianos cobardes, es otra realidad. Cristianos viejos y cristianos jóvenes. No sé en qué lugar usted se pone. Somos parte de un poderoso ejército invisible que se extiende a través de las generaciones. El segundo párrafo nos dice, sobre otros temas hay diferencia entre los creyentes, pero todavía hay una común salvación que goza el arminiano, así como el calvinista, poseída por el presbiteriano, así como el episcopal, muy apreciada, así como por el bautista. Los que están en Cristo tienen un parentesco más cercano de lo que piensan, y su intensa unidad en la profunda verdad esencial es una fuerza mayor de lo que la mayoría de ellos imaginan. Solo dele alcance y harán maravillas. No hemos sido bendecidos de múltiples maneras. En ocasiones conocemos personas creyentes que nunca nos hemos visto, nunca nos hemos tratado, pero estando en conferencias, retiros y demás, Dios pone un amor especial y es como si siempre nos hubiéramos tratado. Vamos a compartir algo y hasta lo expresamos, desea esto, etc. El amor en Cristo, dice la Escritura, ¿qué hace? Nos constriñe, nos une más. Una reseña o un sondeo hecho en los años 80 dice, en la década del 1980, un sondeo de encuesta encontró que el 70% de los estadounidenses que van a la iglesia dicen que pueden ser buenos cristianos sin ir a la iglesia. Esta no es la idea de Judas de una salvación común. No nos dice la Escritura que debemos de congregarnos. Cuando usted tiene hambre, ¿usted qué hace? Se alimenta. ¿Y cómo nos alimentamos de la palabra de Dios? Escuchando palabra de Dios. Podemos entender mejor ciertos textos, etcétera. ¿A través de qué? De las predicaciones. Esa es la idea o la intención de lo que se predica. Judas sigue hablando acerca de exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe. ¿Por qué Judas pide esa petición, que contendamos por la fe? Hermanos, él veía el gran peligro que había en aquel entonces, de que muchos apóstatas estaban no fuera de la iglesia, sino ¿dónde? Dentro de la iglesia. Recuerde, hay una palabra, no sé si la he dicho aquí,
La palabra es capitular. Le he dicho aquí esa palabra. Creo que fue en otro mensaje anterior que daba. Vamos a abundar en ella. Creo que fue con los caballeros. Bueno, capitular no es más que usted llevar una vida de un pensamiento y de una ideología, una doctrina, todo el tiempo. Y de buenas a primera usted decide abandonar todas esas ideas y todos esos principios. Usted capitula. En otras palabras, es como usted decir que es cristiano y vivir una vida piadosa delante de los del mundo, y de buenas a primera usted hace así. ¿Cómo se llama eso? Cuando usted se aparta del Señor. Usted lo sabe. Está bien, déjelo en su mente. Eso es capitular. Judas quiere que estos cristianos jamás capitulen, sino que sigan fervientemente en lo que han creído y oído. Y les da advertencia de que los últimos tiempos son difíciles. Y nos dice aquí, esta fue la gran necesidad por la que Judas interrumpió su carta. La antigua palabra griega traducida como contender proviene del mundo atlético, entiéndase de la lucha libre. Es una forma reforzada de la palabra que significa agonizar. Por lo tanto, contender habla de trabajo duro y diligente. ¿Usted ha visto la lucha libre, sí o sí? Todas las generaciones la han visto, porque hay lucha del ayer y lucha de hoy. Y seguimos luchando nosotros para Jesucristo. El verbo traducido como contender seriamente está en el presente, lo que demuestra que la lucha cristiana es ¿qué? Pasada. Solamente tenemos pruebas ayer y ya no llegan pruebas. Mañana no tendremos pruebas. Es una prueba continua la vida del cristiano. Usted cayó ayer, se levantó hoy, pero mañana espere para pasado volver a levantarse. Y qué bueno, hermanos, que Dios es quien da la victoria y que Dios no nos dará más de lo que podemos resistir. Quiere decir que si usted y yo queremos, podemos mantenernos firmes sin caer. Porque si Él no nos da una carga que no podemos resistir, quiere decir que podemos resistirla. Pero ¿cómo podemos resistir, hermanos? Reconociendo lo que dice 1 de Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. ¿Qué más nos dice aquí la palabra de Dios? Estamos contendiendo ardientemente por la fe porque es valiosa. Si entras en una galería de arte, alguien nos enseña y no hay guardia ni ningún tipo de sistema de seguridad, debes sacar una conclusión: aquí no hay nada de valor, porque por lo regular en las galerías el arte no es bien caro, pero si usted entra y no hay nadie, es porque lo que está ahí como que no tiene valor. Nuestra fe tiene un gran valor y tú y yo debemos de contender por ella, apreciarla siempre, mostrarla. ¿Usted cree que las personas no ven si tenemos fe o no tenemos fe? Juzgue eso. No hay nada muy valioso en esa galería si no hay nada costoso. Los objetos de valor están protegidos mayormente. Las cosas sin valor no lo están. Si Dios nos ha dado una fe gloriosa, una salvación tan grande, nos dice Hebreos que no debemos de descuidar eso. ¿No lo dice Hebreos? Que no descuidemos una salvación tan grande. Si enfatizamos en la palabra contender, podemos ver que esto era algo que Judas quería que cada individuo cristiano hiciera. Hay algunas formas en las que cada cristiano puede contender ardientemente. ¿Cómo puedo yo contender ardientemente? Muy fácil. En el sentido positivo, cuando damos un testimonio inquebrantable, eso es contender. Distribuimos tratados, eso es contender. Hacemos posible la formación de embajadores fieles de Jesús, ganando almas para Dios, atrayendo adeptos, feligreses, etcétera, como usted quiera. O cuando fortalecemos las manos de los que nos predican, de nuestros pastores, entiéndase en oración, aquellos que honran la palabra de Dios desde los púlpitos. Es muy importante, ya que cada pastor, cada líder, cada maestro debe de orar siempre por la grey del Señor. Pero la grey también debe de orar por quienes, por sus líderes. Estas son algunas de las muchas maneras en las que podemos contender ardientemente por la fe en un sentido positivo. Pero nos portamos bien todo el tiempo. No nos portamos también en mucho sentido negativo en nuestras vidas.
Espero que no sea nuestro caso. Pero en el sentido negativo, contender ardientemente por la fe es cuando retenemos el apoyo y el aliento a los falsos maestros. Si usted sabe que está recibiendo una doctrina falsa, una información falsa, no se quede ahí recibiéndola. Justifíquelo o verifíquelo con la palabra de Dios. No porque lo diga quien lo diga. Contendemos por la fe en un sentido práctico cuando vivimos una vida cristiana firme y le damos crédito al Señor. ¿Quién nos qué? No te cambió el Señor, no te redimió de la maldición del pecado. No nos bendijo con bendiciones celestiales, en donde en los lugares ¿qué? Celestiales, en Cristo Jesús. Contendemos por la fe en el sentido práctico, repito, cuando vivimos una vida cristiana firme y le damos crédito al Señor, quien hizo tantas y hace tantas cosas en nuestras vidas. Obviamente, los misioneros fieles y los evangelistas contienden ardientemente por la fe. Pero lo mismo ocurre con el maestro de escuela dominical o los líderes de grupos de casa que son fieles a las Escrituras. Tú y yo debemos de ser fieles ¿a qué? A la palabra de Dios. Usted sabe todas las cosas que la palabra de Dios nos impide. No tenemos que leer la Biblia para saber muchas cosas que la palabra de Dios nos impide, ¿sí o sí? Creo que no. Ya la sabemos. Contender, una vez más, ardientemente por la fe, una vez dada a los santos. Aquí Judas nos dice por lo que están contendiendo específicamente. Hay mucha contienda en el mundo, pero por lo general, no por las cosas correctas. No se habla a nivel mundial de la agenda esa que se está tratando, del aborto, etcétera, etcétera. Muchos de acuerdo, otros no, etcétera. Pero se está abogando, se está contendiendo ardientemente por las almas perdidas. ¿Usted ha escuchado algún movimiento de ello? Hay mucha contienda en el mundo, pero por lo general no por las cosas correctas. El texto nos habla la fe una vez dada a los santos. ¿Qué es esto? Es algo digno por lo cual pelear, contender, etc. La fe no significa nuestra creencia personal o la fe en el sentido de nuestra confianza en Dios. La frase la fe aquí significa la verdad esencial del Evangelio que todo cristiano mantiene en común. La fe es usada en este sentido varias veces en el Nuevo Testamento. Véase Hechos 6:7, 13:8, 14:22, 16:5 y 24:24. Y por último, Romanos 1:5 y 16:26 y Colosenses 2:7 y Primera de Timoteo 1:2. Son solo algunos de los ejemplos. Judas nos manda aquí a que debemos contender ardientemente, diligentemente, no dormirnos en ese letargo espiritual que muchas veces caemos. Tenemos que pelear ardientemente por la verdad, pero pelear en el espíritu, orando, llevando la palabra de Dios. Alguien nos enseña, la fe es el cuerpo de la verdad que desde muy temprano en la historia de la iglesia adoptó una forma definitiva. Hermanos, si usted lee Hebreos se da cuenta de tantas cosas que no solo Dios pudo hacer en hombres, sino en muchas mujeres. ¿Alguien me cita un caso de fe en la historia del Antiguo Testamento, hasta del Nuevo? Hebreos habla de muchos casos. Por la fe, ¿qué fue lo que pasó con Noé? Creyó a Dios y fue ¿qué? Salvo de qué? Del diluvio. Por fe no fue que José pudo traer a un gran pueblo y alimentarlo. Por la fe la ramera Rahab no cuidó a los mensajeros de Dios, a los espías de Dios. Y por la fe, hermanos, hemos adquirido salvación por la fe en Jesucristo. Una vez dada a los santos. ¿Qué significa esta expresión aquí en el verso 3? Significa que la fe fue entregada una vez y no necesita ser entregada otra vez. Por supuesto, distribuimos esta verdad otra vez y otra vez, pero fue entregada por Dios al mundo a través de los apóstoles y profetas. Dice el texto, una vez dada a los santos. Efesios 2:20 lo aclara mejor. Dios puede hablar hoy, y está hablando hoy,
de que no lo escuchen son otras cosas, pero nunca en la forma en la que habló a través de los primeros apóstoles y profetas como está registrado en el Nuevo Testamento. No hay otro evangelio y no lo habrá, eso lo sabemos. Pero nunca en la forma que habló a través de los primeros apóstoles, hemos dicho. Ok, su contenido será comprendido más completamente, sus implicaciones se desarrollarán, sus predicciones se cumplirán, pero nunca va a ser complementado o reemplazado o suplantado. Se va a hablar siempre de Cristo como el crucificado. Nadie podrá hablar de otra manera de Jesús que no fue como la que nació de una virgen, creció, tuvo un ministerio que hermoso en la tierra y fue ascendido en gloria a los cielos. ¿Para quién es la fe, hermanos? Según el texto. Nos dice, una vez dada a todos los santos. Aquí para todos significa que esta fe incluye a todos. Y si la palabra dice que a todos, en el idioma original y en cualquier idioma, significa a todos. No tenemos la opción de simplemente crear nuestra propia fe y ser verdaderos creyentes. Esta fe es para todos, pero hoy no es popular realmente creer en la fe que ha sido una vez dada a los santos. Muchos creen en la fe de en que mañana podrán ir a cierto lugar y que conseguirán tal y tal cosa. Eso no es la fe que salva. Usted tiene fe en cosas y muchas veces no tiene la fe correcta, y una sola es la fe que salva. En lugar de esto, muchas personas quieren creer en la fe que construyen mientras siguen adelante y deciden que es la correcta. Es más común que la gente crea en la fe que está en su corazón, que en la fe que ha sido una vez dada a los santos. Son cosas diferentes. Para terminar, un escritor dice en el libro Los hábitos del corazón, no voy a señalar el escritor, dice: sus colegas escribieron acerca de una entrevista a una joven enfermera llamada Sheila Larson, a quien describen como una representante de las experiencias y puntos de vista sobre la religión de muchos americanos. Miren ahí quién era ella. Hablando de su propia fe, esta mujer, y de cómo opera en su vida, dijo: yo creo en Dios, pero no soy una fanática religiosa. No puedo recordar la última vez que fui a la iglesia. Mi fe me ha llevado por un largo camino, el cheilanismo. Mire, ella creó su propia fe y muchos tal vez la siguieron. Era una prominente enfermera, pero ella entendía que siguiendo su propia voz estaba bien, no seguir la voz de Dios ni la voz de Cristo. ¿Llegaría al cielo esta persona? Yo creo que no. Podríamos decir que esta fe individualista es la religión más popular del mundo, pero la idea de que podemos o debemos crear nuestra propia fe está equivocada. Yo nací muy pequeño en una religión, me bautizaron en una religión y voy cuando puedo. Pero mientras voy cuando puedo, hago lo que quiero, todas las cosas del mundo, así sí es bueno. Seguir a Dios de labios, pero no con una fe que salva. Y solamente la fe en Cristo nos puede dar la salvación eterna de los siglos. El cristianismo está basado en una fe, y aquí nos dice, una fe dada una vez por todas. Una vez por todas fue dada ¿a quiénes? A los santos. Y los santos aquí son los creyentes, a los que han profesado en Cristo Jesús que Él les ha libertado, liberado, salvado, redimido. Y una vez estaremos en gloria con el Señor. Que Dios les bendiga.